Y pues ya están por acá. Miren nada más, Jessica, Luisa, Daniela, muy buenos días. Hola, buenos días. Buen día a todos. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Muy Doctora, buenos buen días. día, hola. Luisa, Jessica y Daniela, un abrazo y un gusto estar aquí con ustedes. Y qué bonito que la conductora está aquí y es parte del Sí. equipo. Sí. Muchas gracias. Simón Bolívar, mis queridas, pues si gustan, vamos entrando en materia, ahora que estamos pues acá de manteles largos estrenando aquí a la co-conductora, a Violeta. Pues bueno, hay una suerte de temas que estuvimos hablando, vamos a intentar ahora sí cerrar pues con Olivia Newton-John, y va a ser Luisa Cantú la que nos va a dar una amplia explicación sobre Olivia Newton-John. No, no es cierto. Vamos entrando en materia. Hay uno de los temas que nos proponía también Daniela, nos metimos a darle lectura ahí, un proyecto interesante, El verano también es nuestro, una campaña que reivindica la diversidad de los cuerpos sin complejos. Daniela Pastrana, ¿qué decir de esta campaña interesante? Sí, no sé si tienen ahí el cartel, que lo podamos pasar. Buenos días a todos. Es un tema muy simpático, aunque la campaña tuvo después sus críticas muy fuertes. En España es una campaña que hizo el Ministerio de Igualdad, que lanzó el Ministerio de Igualdad en España, con la idea de justamente eliminar lo que se llama como violencia estética, ¿no? Que viene a partir de todos los estereotipos que se generan para convertir los cuerpos, sobre todo de las mujeres, aunque también de los hombres, en campos de batalla, ¿no? Tienes que pelear por tener el cuerpo perfecto y tener, además, el cuerpo ahora de las photoshops, que eso no lo tiene nadie en la vida real, ¿no? Porque no solo es el cuerpo no sé, de cualquier artista que se les pueda ocurrir ahorita, sino que además es su cuerpo con la ayuda de Photoshop. Y eso pues genera una serie de distorsiones en nuestra vida pública y en nuestra vida social enorme. Entonces es algo que se llama esto de la violencia, la violencia estética. Y la campaña intenta, o se hizo con la intención de que combatir eso. Entonces el cartel es muy bonito, a mí me gustó mucho, me llama mucho la atención, es una cosa que ha estado circulando mucho, que tuvo mucho efecto. Luego tuvo una polémica muy fuerte porque utilizó imágenes de mujeres muy famosas, de personas de la vida pública que han estado reivindicando el hecho de tener un cuerpo fuera de esos estándares, pero no les preguntó. Entonces salen ahí en las fotos, no les pidieron permiso y entonces empezaron a reclamar ellas, y entonces una cosa que era muy bien intencionada terminó siendo muy complicada y muy polémica. Pero el origen de todo eso, y ese es el tema que a mí yo quería poner, porque es una cosa de la que se habla muy poco, es esto que no solo se deja ver en esa campaña, sino que ha sido documentado por distintas personas. Estaba yo viendo un artículo en El País, justo donde habla de trabajos de la lingüista María López Mastre, y ella es filóloga, y la lingüista es Elena, no me acuerdo su apellido ahora, Elena Samino, pero que han analizado muchos de estos elementos que nos deja la publicidad y todo este discurso que tiene implícito la publicidad, y que al final de todo, dicen, convierten al cuerpo, sobre todo de las mujeres, en campos de batalla. Entonces tienes que pelear con cosas que antes eran como amigables y que nos hablaban de una vida feliz, el sol, el mar, ahora son como enemigos, ¿no? Tienes como de enemigos a todo en la vida moderna, la contaminación, y entonces es toda una estrategia y toda una, digamos, una forma de venderte las soluciones. O sea, es una forma de construir lo que siempre se ha tenido, que es esta idea de tener como unos cuerpos con unos estándares únicos, como si fueran solo los cuerpos únicos, pero que al final todo es una narrativa para venderte
el modelo que traen con el kit, ¿no? De, a ver, bueno, pues con estas cremas, con estas cirugías, con con este modo de vida. Entonces, pues es eso. A mí me parece que la campaña es como una cosa que hay que aplaudir y que hay que pensar y que hay que empezar a discutir y a, digamos, posicionar en distintos lugares esta discusión sobre, pues, cómo utilizamos o cómo se utiliza desde la industria del marketing pues esto, los cuerpos como elementos de guerra y cómo los vamos desmontando también, ¿no? Muchas gracias, Daniela, y gracias por proponer este tema, que tampoco es muy común que se discuta aquí, pero qué bueno que finalmente estamos abordándolo. A mí me parece de entrada una campaña, como tú dices, muy importante que impulsa este Ministerio de Igualdad en España, pero aquí tengo una duda que yo quisiera plantearle a Jessica y a lo mejor también nos puede compartir, sobre todo, bueno, muy importante frente a esta violencia estética que tú señalas, Daniela. Pero hay algo que también se generó después de esta campaña y que parece que centró mucho la atención en esta también polémica campaña que se generó desde este ministerio. Es lo que tú dices, la no autorización de estas mujeres para salir en este cartel. No fueron consultadas. Ese me parece que también podría ser una violencia, ¿no? Interpretada dentro de estas múltiples violencias, una violencia de no haberlas consultado. Pero hay otra cosa que quisiera preguntarle a Jessica y que, bueno, si ustedes quieren ampliar más al respecto, es que algunas de ellas señalan que sus cuerpos en esta campaña fueron modificadas radicalmente, ¿no? Y que eso, pues, para ellos también es otra forma de violencia. Por ejemplo, una de estas modelos le amputaron una pierna o tuvo un accidente y le pusieron una pierna real en la campaña. Entonces, esta es otra forma de violentar los cuerpos, de someterlos en algún sentido de otra manera. ¿Qué decir al respecto, Jessica? Híjole, Violeta, es que, como bien dices, yo creo que fue una buena idea que fue operada mal, desgraciadamente. A la mujer que te refieres, que en realidad muchas son modelos y son modelos alternativas porque han logrado luchar en sus países con distintos problemas físicos que han tenido y han logrado posicionarse así. El caso que tú mencionas de una de las modelos que tenía, que estaba amputada, es la modelo británica Sian Greenlord, que ella efectivamente todo el tiempo está con su prótesis y se quejó muchísimo de que pues, le pusieran una pierna, ¿no? En esta campaña. Y el otro caso también súper sonado es el de Juliette Fitzpatrick, perdón, que también ella, escritora modelo, que le quitaron pues los 2 senos por cuestiones de cáncer de mama y ella decidió no volverse a poner un implante y estar así. Lleva ya 6 años con esta mastectomía. Entonces, pues también le pusieron una imagen, o sea, su cara con una mujer que tiene solo un seno. Entonces la gran pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tendría que ser así una campaña que es inclusiva? Yo creo que fue un gran error, pero por lo menos sí logró poner el tema en una agenda que, como ya mencionaron ustedes, en realidad no se menciona tanto. Y esto ha hecho que se refrende la decisión de mujeres de presentarse así, de vivir la vida así. Por eso yo celebro esta nueva, prácticamente una corriente grandísima que se está creando en la mercadotecnia, que es la mercadotecnia inclusiva, que digamos entre las cosas más famosas que hay sobre eso, seguro lo recordarán, es cuando Gerber presentó a un niño con síndrome de Down, a un bebé con síndrome de Down, que eso fue muy importante. A mí me encanta, por ejemplo, ahora la campaña de Nike con estos bras inclusivos, bras deportivos, que son, bueno, las mujeres que no pesamos 20 kilos menos que lo que deberíamos pesar, pues siempre es difícil encontrar ropa deportiva, no sé. Entonces, que obviamente, insisto, como ya lo dijo bien Dani, son cosas que tienen que ver con el mercado, ¿no? Que se están, lo que hacen es abrir un nuevo mercado, ¿no? La tienda MAC de maquillaje, ¿no? Que ahora tiene incluso hombres que te presentan cómo maquillarse, que ellos te muestran los productos en su propia piel. Por supuesto que tiene que ver con una cuestión económica, pero creo que es mejor así. A estas
cosas que en realidad lo que hacen es no incluir, ¿no? Por supuesto, sí es una pena, ¿no?, que un ministerio español haya tratado así las fotografías. Yo creo que sí tendría que haber una sanción de alguna manera y también una sanción social al respecto, más que cualquier otro tipo de sanción, pero por lo menos estamos cada vez poniendo más el tema, ¿no?, de por qué todos tenemos derecho a una vida feliz aunque no estemos en nuestro peso ideal, ¿no? Ahora con las canas, por ejemplo, ¿no? Que yo tengo canas, no me quiero, yo trabajo en la televisión y no me quiero pintar el cabello, y si hay presión social, como, oye, pero ¿cómo vas a estar con canas en la televisión? Y yo creo que poco a poco este tipo de luchas que hacemos las mujeres todos los días para tratar de ser más naturales, digo, no todas, pero que tienen que lograrse. Por ejemplo, las mujeres que en algunos canales de televisión también, cómo se visten para dar el clima, por ejemplo. O sea, una serie de cosas que creo que tienen que cambiar poco a poco, ¿no? Y que también creo que los hombres poco a poco se están habituando a eso, ¿no? A conocer a mujeres que somos así y que estamos pues felices así, ¿no? Y que poco a poco la mercadotecnia esté apoyando que todos estemos incluidos, a mí me parece genial, ¿no? Gracias, Jessica. Pues mi querida Luisa Cantú, siempre creo que va a ser este tipo de campañas, pues siempre van a generar todo tipo de comentarios. Hace poco, precisamente con la comunidad LGTB, pues todos los negocios, el gran capital, pues haciendo el big business, y entonces ahora todos ponían publicidad en sus comercios alusivas precisamente a esto. Y ahorita esta campaña que a mí básicamente cuando veía toda la polémica que se genera, pues uno habría que pensar, pues cómo tendría que ser una campaña de esta naturaleza. Sé que, pues, digo, no es que tú tengas que saber esa respuesta, pero en las pistas que pudiéramos tener, tengo yo la impresión, no sé tú, mi querida Luisa, que habría que armar una campaña mucho más estructurada y que posiblemente no es solamente el colocar las imágenes así, sino también contextualizar un poquito. No sé cuál es tu valoración al respecto. Bueno, hola, no había como saludado así personalmente, entonces hola, me da mucho gusto. A mí no pude estar las dos anteriores emisiones de Rompeviento de Momentum, entonces no me había tocado con la doctora Violeta. Es muy emocionante para mí que seamos cada vez más mujeres. Ya era un lugar conquistado por nosotras, pero bueno, cada vez más. Entonces me da mucha alegría eso. Y digo, yo sí haría un primer diferenciador entre una campaña publicitaria desde las marcas que una campaña de política pública que viene desde el gobierno, para empezar. También como que quisiera decir, para ponerlo digamos, en las diferentes dimensiones de análisis que a mí me gustaría abordar, que creo que hay que separar, digamos, la parte que le toca al Ministerio de Igualdad y la parte que le toca a esta ilustradora o a esta artista Arte Mapache, que es una mujer que de hecho tiene mucho trabajo en contra de la gordofobia. Creo que estos errores, que efectivamente son errores que se tienen que analizar en cuanto a cómo fueron modificadas las propias imágenes, e incluso creo que la tipografía ahorita está en una bronca porque la multaron por haber usado un diseño que no era suyo y demás, tienen que ver con la ilustradora y quizás ciertas pues imprudencias que cometió, que creo que ya describió perfectamente Jessie, pero otra cosa es la intención desde un Ministerio de Igualdad, que para empezar existe un Ministerio de Igualdad, de justo poner estos temas como un asunto de discusión y de salud pública, que eso es lo que yo también creo que es muy valioso. Pues decir que quien dirige quien es la ministra, digamos, de Igualdad en España es Irene Montero, que tiene como un montón de cosas que la atraviesan, que la hacen siempre sujeto de violencia mediática. Para empezar, pues su vínculo con Pablo Iglesias, digo, ya cualquier persona de Podemos generalmente está bajo el asedio mediático en España, pero además porque es una mujer joven que está tomando decisiones para las mujeres desde una perspectiva feminista que le hacen mucho ruido a muchas personas. Veía, si tú buscas ahorita a Irene Montero, hay un montón de críticas por su viaje a Nueva York, un viaje que hizo oficial, una visita oficial con sus compañeras del Ministerio de Igualdad, para
tener comunicaciones sobre una agenda feminista en un momento clave en el que en España se aprobó una ley de aborto, una ley, ahora que decías, Ernesto, del contexto, muy importante que, digamos, abarca muchos asuntos para hacer que la vida de las mujeres sea más sencilla. Y pues se tuvo varias reuniones en Estados Unidos ahorita porque es un tema también como muy sensible en este momento, ¿no? Y las críticas a este acto eran, ay, hizo una pijamada con sus amigas, ¿no? Se fue a tomar la selfie. Es decir, todas las críticas que se hacen a su persona y a su política tienen que ver con una violencia muy machista y una discriminación porque es joven, ¿no? Entonces, bueno, empezar de ahí. Fue una idea de Irene Montero que siempre es criticada desde, creo yo, un sesgo muy machista. Viene en un contexto en el que se discutió en España, digamos, una vida libre de violencia para las mujeres desde el acceso de lo público a un montón de derechos, ¿no? Entonces se habla de descanso en días de menstruación, se descansa de que servicios como el aborto sean verdaderamente gratuitos, porque 8 de cada 10 eran privados en España y demás. Es decir, es alguien que efectivamente se ha dedicado a hablar de los derechos de las mujeres. Entonces, a mí no me parece como que sea una campaña improvisada para nada, me parece perfectamente acorde justo a la política que ha tenido Irene Montero y sobre todo a una batalla mediática que ha dado muy fuerte contra otros partidos políticos, particularmente contra Vox, ¿no? Y otros de derecha ahí sobre cómo, justo esto que decía Dani, para nosotras las mujeres el cuerpo es un campo de batalla y esto tiene que ver con nuestra posibilidad de decidir sobre nosotras mismas, pero justo también con esta violencia suave, ¿no? Como podríamos marcarla. Parte de la reacción que a mí más me llamó la atención fue la de políticos españoles, ¿no? Porque ciertos políticos, veía por ejemplo a este Cayo Lara, este político español, que tuiteaba, pretender crear un problema donde no existe, ¿no? Como diciendo, ay, pero ¿qué? La gente gorda ya puede ir a la playa, ¿no? Las mujeres negras no tenían prohibido ir a la playa. Es decir, ni siquiera ven, ¿no? Como no les atraviesa esta violencia que nos atraviesa a las mujeres, no la ven y entonces creen que no es un problema y que la campaña es una pérdida de tiempo. Y creo que eso también es muy sintomático, que mucha de nuestra política pública se había hecho por gente que está sesgada desde el privilegio. Y eso me parece también un primer cambio, digamos, desde donde surge esta campaña. Además de, digamos, lo disruptivo que es poner cuerpos no normativos en publicidad y sobre todo en publicidad gubernamental, me gusta que el enfoque tiene que ver con el placer, ¿no? Esta onda como de gozar la playa, gozar el sol, gozar nuestros propios cuerpos, porque lo hemos hablado aquí también en este espacio, a las mujeres se nos enseña que nuestro cuerpo y sobre todo nuestra zona, digamos, de órganos reproductivos tiene que ver o con embarazarte o con morirte de alguna enfermedad, ¿no? Que te va a dar por tener sexo. Es todo lo que aprendes en la escuela. Nunca se nos enseña que también están ahí para nuestro placer y que todo nuestro cuerpo está ahí para nuestro placer. Y creo que esa es otra de las como digo, éxitos, digamos, de esta violencia machista opresora, que es que nuestro cuerpo solo es en función del placer de otros, ¿no? Nunca nuestro. Es reproductivo, es productivo, pero nunca es para nuestro placer. Y creo que esa es una batalla que se ha estado dando mucho, sobre todo de forma mediática y discursiva, por ejemplo, colectivos como Afrochingonas, ¿no? La propia Francia Márquez, este vivir sabroso, hablar de nuestro gozo y de nuestro derecho también a disfrutarnos. Entonces, como que yo veo esas cosas en la ilustración y las veo en la campaña y me parecen muy celebrables. Los cuerpos en general han sido, creo que, abordados desde la perspectiva incorrecta en esto que decía, ¿no? En la publicidad, en las películas, en los medios de comunicación y demás. Con este fin, los cuerpos delgados y los cuerpos blancos son más bellos o son más sanos o son más, ¿no? Todo esto que se ha inventado. Y eso es la puerta a la discriminación. En muchos otros sentidos, es como muy interseccional. Entonces, creo que el cartel sí pasa por esta onda como de combatir los estereotipos de las mujeres, pero atraviesa todas las luchas, la racista, ¿no? La feminista y demás, que están justo luchando por revalorizar todos los cuerpos por igual. Entonces, como que a mí me pareció, digo, entiendo todas estas fallas que tuvo de edición, yo no sabía que había editado todo esto que decían Jessica y Violeta, me parece terrible, obviamente, pero bueno, como que creo que es mucho mayor o mucho más poderoso el que una mujer feminista, porque lo hemos dicho, a veces hay muchas mujeres que no necesariamente tienen una agenda acorde a las demandas feministas en el poder, pero que una mujer así la esté impulsando, a mí sí me parece como muy, pues muy disruptivo y muy nuevo, y creo que justo por eso generó tanto ruido, ¿no? E incomodó especialmente a estos políticos que se resisten a estas luchas de derechos en general. Como que creo que también la respuesta tan fuerte vino de esta resistencia a cualquier cosa que sea ganar derechos para las personas que usualmente no los tienen, ¿no? Pues justo esa es la imagen que la
que estamos viendo en pantalla, por la que la criticaron tanto, diciendo que en vez de ir a una visita de Estado, porque siempre que un hombre en traje va a Nueva York es una visita de negocios o de Estado, pero si somos mujeres es una pijamada, ¿no? Entonces, como que creo que todo el contexto de quién es ella y por qué lo propuso también es importante agregar en el análisis. Muchas gracias, querida Luisa. Muy interesante todo esto que estás poniendo aquí en la discusión. Y bueno, bueno, nada más ahí para completar esto que estaba diciendo ahorita Luisa, pues sí, y que también Jessica ya profundizaba muy bien. Finalmente, esta ilustradora que está aparte, ¿no?, del ministerio en España, ha decidido que va a repartir las ganancias de lo que ella obtenga en partes iguales con las modelos que fueron, pues, que no fueron consultadas y que los cuerpos fueron modificados, ¿no? Pero bueno, pues sí es muy interesante también discutirlo desde esa perspectiva que motivó a la ilustradora a modificar los cuerpos. Eso también me parece interesante en el sentido de que, bueno, pues estamos frente a una campaña que muestra y que está en contra de estos estereotipos y que, bueno, finalmente se modifican siguiendo también estos estereotipos de que tenemos que es lo completo del cuerpo, digamos, ¿no? O sea, el cuerpo con todas sus extremidades sería lo normal y lo anormal sería lo otro, y bueno, pues aquí se le pone una extremidad que no tiene, ¿no? Entonces, esa es parte de la discusión también. Daniela, yo tendría una pregunta que ya un poco iba Ernesto en ese sentido. A mí me parece muy importante esta campaña y todo esto que ya decían tanto Jessica y Luisa, muy interesante de que pues finalmente se impone una norma, un cuerpo delgado, un cuerpo blanco, decía también ahorita Luisa, como el estereotipo a seguir a nivel mundial, y que eso viene desde la colonización, ¿no? Aquí en estos territorios donde realmente se dice lo que debemos de seguir nosotros, pues son a los europeos, no solamente en términos de la lengua, de la cultura, sino también en términos físicos, ¿no? Y todo, pues esta discusión que a lo mejor trasciende ahorita el hablar del cuerpo de las mujeres, pero también en general el cuerpo, el color de los latinoamericanos, ¿no? Que ha querido ser cambiado. Incluso pues nos podemos remitir a estos textos de la raza cósmica, ¿no? Y de todos estos intentos por modificar aquí las características físicas que ha habido a lo largo de la historia en México, que es muy interesante también entrarle por ahí. Pero ¿qué tanto en esta campaña en particular que va contra, ¿no? Por ejemplo, este estereotipo o esta parte de la gordofobia en particular que se menciona aquí mucho en esta campaña, ¿qué tanto también estas empresas ya dejando esta parte de activista de Irene Montero, lo que nos comentaba Luisa, qué tanto las empresas estarían resignificando esto y pues viendo el lado lucrativo? Ya Ernesto lo decía, por ejemplo, el día de la Marcha del Orgullo vimos a todas las tiendas que pues se fueron en esa línea y pudimos leer algunos cálculos que hacían las empresas a nivel mundial de miles de millones de dólares que estarían ganando con este tipo de campañas ahora que incluyen a estos hombres y mujeres con otras características, pensando en que ellos ponen a lo normal como este tipo de cuerpos. ¿Qué tendríamos que decir al respecto, Daniela, de que finalmente el capital lo resignifica? ¿Es así? Sí, mira, realmente creo que son 3 niveles de análisis los que nos pone enfrente esta campaña y los 3 son importantes. Uno, el primero es justo el que estaba diciendo Luis, el que ahora tú refieres de esta, algo que abre la puerta a discriminación. Y la discriminación, muchos o sea, el tema de la igualdad de derechos y todo eso, es que es un derecho llave, porque es el que te cierra o te abre muchísimas puertas. Es el que te permite tener otras posibilidades. Entonces, ahora que estábamos hablando y que se está hablando y se está poniendo el tema de la gordofobia y de todas estas cosas a los cuerpos en general, que ese es creo que el primer nivel, el de las etiquetas que tenemos y los estereotipos que nos generan daño a la sociedad,
el primero es uno general, y ya estaba pensando yo en todo lo que hemos visto en los últimos meses de campaña en contra del hijo menor del presidente, que a mí me parece absolutamente atroz, porque finalmente, independientemente de que si es niño, ¿no? El tema es el cuerpo, o sea, no es lo que haya hecho o no haya hecho una persona, sino el cuerpo que tiene. Y eso me parece absolutamente deleznable, ¿no? Igual que la campaña de la que hace unos días estaba en contra de Delfina Gómez en Twitter. Esta cosa de cebarse sobre estereotipos racistas, estereotipos de género y todo eso, me parece que es un tema que no terminamos de resolver, que no terminamos de superar, y que por eso es importante que esté puesto en la mesa. El asunto de cómo se trabajan los cuerpos es una cosa que me parece muy importante, las características físicas. Ese es el general. Luego viene el de las mujeres, porque efectivamente las campañas de publicidad y en general la estructura social, pues donde más se fija es en el tema de las mujeres. Yo alguna vez a un amigo muy querido que me estaba criticando a otra amiga, pues me enojé mucho y pues también le decía, bueno, vete la cara, ¿no? O sea, o vete el cuerpo, o sea, vete a ti mismo, o sea, qué afán de estar criticando sobre todo a las mujeres. Porque tienen con esta idea que es absolutamente equivocada de que es que los hombres somos más visuales, y entonces por eso se justifica que los hombres estén siempre pensando en el físico y las mujeres no. Dicen, no, o sea, pues puedes hacer tu esfuerzo por no serlo, o sea, puedes hacer tu esfuerzo por ser un poquito más sensato y pensar en otras cosas, y no estar solo pensando en los cuerpos ¿no? Porque esa es una estructura social que nos han impuesto, es una forma de pensar impuesta que no es como necesariamente natural, es lo que le enseñan a los niños en sus casas, en sus escuelas, en sus amigos y además en los medios de comunicación. Y ahí voy a la tercera parte, que es justamente cómo se apropia lo que estás preguntando, que es cómo se apropia la industria mediática y el capitalismo para hacer suyas las causas, que nos pasa con el capitalismo verde, que nos pasa con incluso los temas de violencia hacia las mujeres, que ya cuando los empiezas a ver en anuncios de Liverpool y así en la calle, ya dices, ya no sé si alegrarme o no alegrarme. Por una parte me alegro porque es un tema que se puede estar discutiendo, pero por otra parte quiere decir que no está incomodando al sistema, o sea, no está incomodando a este modelo capitalista de explotación. Lo único que están buscando es otra forma de cómo venderte otras soluciones, ¿no? O sea, es decir, este asunto de ser incluyentes y de ahora aceptamos todo como si fuera como una dádiva. No, o sea, en realidad es que la industria lo hace para, digamos, la industria del marketing, de la publicidad, lo hace pues para también venderte y aprovechar también a ese sector social y a ese sector que ha estado vulnerado, y no porque tenga un interés real en abrir el tema. Por eso es importante lo que decía Luisa, diferenciar entre lo que son las campañas publicitarias comerciales, a las que son intentos de o algunos mejor logrados y otros no, de generar políticas públicas que te permitan efectivamente combatir una serie de distorsiones que tenemos en nuestras construcciones sociales, ¿no? Eso creo que es como lo que podría decir. Y también que, bueno, la reacción en contra de esta campaña finalmente viene de mujeres que han peleado mucho, pero que tienen ese poder de hacerlo. Porque luego eso no es un poder que tiene la mayoría de la población. Y a nosotros una vez alguien nos cuestionó, y con mucha razón, y desde entonces ha sido una discusión muy, muy fuerte no discusión, sino ha sido digamos, una conciencia fuerte en el equipo de fotografía de pie de página, que cada vez que publicábamos una nota, nosotros y la mayoría de los medios, o sea, no creas que solo nosotros, es como se nos ha enseñado, pero que publicábamos una nota que hablaba del 70% de las mujeres o no sé qué, tiene diabetes o gordura o lo que quieran llamarle, siempre se ponía la foto de una mujer como del tianguis o del súper, o
una mujer a la que es fácil tomarle fotos. Nos preguntaban por qué no le ponen ahí a Carlos Slim para sus notas generales de los temas de obesidad. Y efectivamente, porque desde nuestra inconsciencia ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos reproduciendo todos los días en los medios de comunicación, y eso sin mala intención, digo, simplemente con la idea de ilustrar una nota general sobre el tema de la obesidad. Entonces, a partir de eso empezamos a tener muchísima más atención, no solo poner mujeres, y no solo poner, porque aunque no las pongas de frente, o aunque no pongas su cara, o aunque no sea, siempre es el tema de la mujer de una clase social que está muchísimo más vulnerada que otros, si no pones a todos los señores del Consejo de Hombres de Negocios, ¿no? En esas fotos, porque ellos sí te pueden reclamar, como en este caso, ¿no? El asunto es, la polémica también se genera porque son mujeres que han combatido muchas cosas, pero que al fin de cuentas tienen una posibilidad de reclamar y de que su voz se oiga, y eso no es el de la mayoría de la población. Ya, gracias, Daniela. Pues vamos a pasar ya al siguiente tema. Nada más quisiera leer algunos comentarios de la audiencia, porque me parece que es un retrato de lo que uno queremos decir y otro de lo que nos entienden, la traducción de lo que estamos o de lo que están ustedes planteando. Pero que me parece que este tema de las campañas de política pública y a lo que nos referíamos es que siempre el gran capital las termina usando, y ese es el mensaje que permea muchísimo porque tienen un alcance infinitamente mayor. Pero dice, por ejemplo, Cristina García, a mí no me gusta mi cuerpo. Recuerdo que mi mamá me dijo cuando andaba por ahí de los 12 años que me faltaba cintura. Crecí con eso y me di cuenta que no solo me falta cintura, también cadera, ¿no? Y son precisamente los mitos que se nos van construyendo desde casa, y también, pues, que se construyó también nuestras madres y nuestras abuelas, y todo es un asunto generacional. Dice Citlali Lelis García, en este segmento solo falta el aspecto de la salud más que lo estético. La pandemia dejó muy claro eso. En 1985 la mayor parte de la población era esbelta. Angie M. dice, estoy de acuerdo con todo menos la gordura. Eso sí, no es lo normal. Vean los antiguos videos, la gente no era gorda. Ricardo García, increíble e inaceptable que las participantes defiendan los malos hábitos de alimento y de vida que tienen algunas mujeres, y desde luego también los hombres, y hasta sobre ello se victimicen. Pues quién sabe qué programa está viendo este muchacho, pero a eso es a lo que me refiero, con quién sabe qué están traduciendo. Angie M., la gordura no es normal, tache por defenderla. Rodrigo López Montul, pero no es una cuestión de gordofobia, es una cuestión de salud pública. La gente tiene que tratar de estar bien físicamente, y la verdad no se ve bien la gente gorda en paños menores, no es estético. ¿Querían ustedes un ejemplo? Pues ahí lo acabo de leer. María Guzmán, en estos tiempos preocupa más a las chicas que por tener un cuerpo X se someten a cirugías en una manera incontrolada. Óscar Enríquez Hernández, la gordura no es sinónimo de mala salud, así como la delgadez no lo es de buena salud. Irma Arce, lo importante es cómo te sientes, no cómo luces. Una persona que cultiva el ser luce maravillosa siempre. Quien no importa su pelo, su vestir, el ser revela las inseguridades. En fin, pues muchos de los comentarios de la audiencia ahí que uno puede pues analizar y darse cuenta pues qué es lo que venimos arrastrando desde tiempos atrás. Si les parece, y salvo que quieran hacer algún comentario adicional, sí, ya están levantando la mano. Sí, yo sí. Bueno, creo que las demás también. No sé si A ver, nos vi a adelante. todas con cara de... Bueno, yo primero como recomendación, que sé que es difícil porque justo estamos muy pues mal acostumbradas y mal acostumbrados, pero
como que creo que un primer aprendizaje muy importante es esto que decía ahorita Dani, de acostumbrarnos a no opinar sobre el cuerpo de las demás personas justo porque no sabemos qué está pasando en su vida, ¿no? Creo que estamos confundiendo, digamos, criticar justo pues el descuido de sistemas de salud, ¿no? La implementación forzada de una dieta a través de corporativos transnacionales. O sea, nadie de nosotras va a aplaudir los gansitos, pues, estoy segura. No estamos diciendo que aplaudamos malos hábitos de alimentación, ¿no? Y malos hábitos me refiero a eso, a comida chatarra que nos hace daño, ¿no? A refrescos y demás. Pero eso es muy distinto a esta idea de que las mujeres tenemos que estar peleadas con lo que literalmente, peleadas con lo que nos da vida, que es la comida, ¿no? Y justo creo que no nos damos cuenta de qué tan interiorizada tenemos esta violencia al grado de que pues tenemos todas y todos, creo, a veces comentarios o ideas como estas, ¿no? De, pues no es sano que las mujeres se vean de una u otra forma. Entonces, creo que como que hay dos, digamos, se puede criticar todo lo que está pasando con nuestro sistema de salud y cómo se ha dañado la salud en nuestro país, sin que eso se transforme en una crítica machista violenta, ¿me entienden? O sea, como que creo que ahí es muy importante diferenciar que una cosa no está peleada con otra. Y solo decir, pues no sé, como que esto que decíamos ahorita de la discriminación, digamos que atraviesa todos los aspectos de nuestra vida. Cuando se nos juzga por cómo nos vemos, es un impedimento laboral. Un impedimento laboral implica impedimentos de recursos, que son justo impedimentos para otras cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos justo de problemas sistémicos, tenemos que empezar por ese origen que es las primeras discriminaciones. Y creo que el sentido de nuestra conversación iba más hacia allá que hacia cualquier otra cosa, ¿no? Y también no entiendo por qué como que nos molesta tanto, porque por muchos años yo no vi que nos molestara muchísimo ver a mujeres en el otro extremo, digamos, de una delgadez, pues tampoco quizá natural, sino muy provocada por una industria. Eso no era molesto, ¿no? Nos molesta justo el otro extremo y cuando hay alegría al respecto, ¿no? Como si gozar justo nuestros cuerpos fuera algo que se nos deba recriminar. Entonces, no sé, como que, digo, me llegan como muchas ideas al mismo tiempo como para ponerlas en orden, pero solo decir eso, que no estamos defendiendo, que no estamos hablando en contra de la salud, pues estamos defendiendo que las mujeres podamos ser felices con nuestros cuerpos, aunque no sean normativos o los que estamos acostumbrados a ver. Gracias, Luisa. Jessica, tú también querías decir algo, ¿verdad? Alzaste la mano y también Daniela. Adelante, Jessica. No, primero un mensaje a Cristina García, que hablaba de su cintura y de su cadera, y te lo digo después de unos cuantos años de terapia, Cristina, las mamás no siempre tienen la razón, ¿no? Y eso es algo que las mujeres, si lo entendiéramos desde muy niñas, si fuera algo más comentado, la salud emocional, eso a veces, no, por supuesto no todas las mamás, no las mamás, no es una crítica a las mamás antes de que me digan que estoy criticando a las mamás, solo quiero decir que no siempre tienen la razón, ¿no? Y bueno, la verdad es que siempre Luisa explica muy bien en cuestiones de sistemas, en cuestiones de derechos. Yo lo único que creo que tengo que decir es que sí, en términos, nos pasamos mucho tiempo tratando de cambiar las vidas de otros, ¿no? Tratando de, o criticando cosas que no nos parecen, por eso es tan importante lo que decía Dani, de no hay que criticar con esa crueldad, ni siquiera criticar, estarse fijando en las vidas de otros, y me refiero no solo al físico, a los valores, a sus amores, en fin, creo que hay muy poco tiempo en esta vida como para estar con esas normativas hacia los demás, porque ¿quién dice que es normal? O sea, ¿quién sabe qué es normal? Yo no tengo la respuesta, yo creo que nadie tiene la respuesta sobre qué es normal, por eso yo un poco al principio aplaudía estas campañas, porque tenemos que caber todos aquí, todos, y tiene que haber diálogo y todos tenemos que intentar ser felices en este poco tiempo que estamos aquí. Y creo que ese tipo de comentarios, ese tipo de mentalidades no van hacia ese camino y creo que no generan felicidad, alegría, comprensión, y que tendrían que erradicarse. Es lo que tengo que decir más coloquialmente, porque eso, yo no me puedo expresar así, que las admiro mucho, que a mí me cuesta más trabajo. No, ¿De qué hablas?
Sí, lo hace, claro, lo hace súper bien. ¿De qué me hablas, mi querida Jessica? Daniela Pastrana. Sí, bueno, yo sí creo que las mamás tenemos siempre la razón, sobre todo cuando está la hija cerca, hay que decirlo y repetirlo muchas veces, pero no, bueno, ese es broma. Pero me parece súper importante que tratar de entender también lo que nos quieren decir las personas que están haciendo estos comentarios, sobre todo los que hablan de o los que están entendiendo que estamos tratando de defender la vida, la mala salud, ¿no? O sea, claro que es un problema de salud pública, claro que es un problema, el tema de la obesidad, la diabetes, pues sí, eso es uno de los grandes aprendizajes que nos dejó la pandemia. O sea, no es que estemos en contra de que haya políticas públicas que enfrenten la mala alimentación o los malos hábitos alimenticios, como dijo Luisa, que al contrario, o sea, estamos también en contra de que nos saturen de publicidad de la industria de alimentos y que además sea el único acceso que tenemos, digamos, pues, como además económicamente, ¿no? Porque a veces no es posible, tú tratas de comer unas tortillas en la Ciudad de México que sean más o menos, que no sean más secas, y pues te va a costar, no sé, 60 pesos 12 tortillas, y es difícil localizarlas. Y esa es una parte que también de la que también hemos estado hablando. O sea, no se trata de decir o de ignorar el problema de salud pública que implica el exceso o el sobrepeso. O sea, eso no se trata de eso. Se trata de entender que a partir de eso, que es como los que te generan el problema y luego te venden la solución, a partir de que tenemos una estructura que nos está generando un problema de salud pública porque nos venden una mala alimentación y malas prácticas de vida y todo eso, después, a partir de eso, la industria se lo apropia y entonces te vende la solución. Entonces ve al gimnasio, primero te engordo y luego te pongo a la dieta, ¿no? Y entonces las dos cosas te las vendo. Ese es el problema. Y que la serie de prejuicios y estereotipos que se generan a partir de este discurso generan además otro problema, el que ya tienes, que es el de la salud física, a uno mental, porque vives atada desde que naces a la idea de que tu cuerpo tiene que seguir un estándar y tiene que ser perfecto, y eso recae muchísimo más en las mujeres. Esa es una realidad, ¿no? Que es una cosa que también está muy documentada y que genera impactos sociales, emocionales, a veces hasta laborales enormes. O sea, también hay enormes problemas de alimentación de muchas chicas que pues están odiando su cuerpo, y eso es una cosa que tenemos que combatir y que está muy bien que también desde las políticas públicas, que será el tema que decíamos, también se enfrente o se busque enfrentarlo, ¿no? Esta campaña quizá no fue la más exitosa, pero nos pone el tema y tenemos que pensarlo y tenemos que discutirlo, porque al final de cuentas nos cruza a todos, y yo estoy segura que aquí en la audiencia y todas nosotros en algún momento está pensando, sí, en qué momento yo he dicho no me gusta esta parte de mi cuerpo y no me gusta, porque terminamos por esto, o sea, por la presión social y por la cosificación que se hace de cosas que uno no decide si nació con la oreja más chiquita, si nació con el ojo más así, si nació con no sé, más alto, más flaco, y entonces te la vives inconforme con eso cuando tendría que haber otras muchas cosas por las cuales estar inconforme en la vida. Pero pues esto es muy importante porque así se ha socializado. Entonces, son dos cosas, como dice Luisa, que no tienen que estar necesariamente peleadas. Sí entiendo yo muy bien el reclamo que pueden hacer desde la audiencia, porque yo mismo lo he dicho, o sea, no vamos a justificar el problema de salud pública, no, ese es otro asunto, y vamos a seguir peleando por tener comida sana y por tener unas prácticas de vida sana, pero eso no significa llevarle a las personas individualmente la carga de que el tema del sobrepeso, de la obesidad, es simplemente porque uno así lo decide, no, es porque tú vas al Oxxo y no encuentras nada que comer que sea sano, ¿no? O porque vas al súper y todo viene con una serie de cosas que así viene, o porque cualquier cosa en tu trabajo te obligan a estar 12 horas sentado, o a la gente de los trailers no sé cuántas horas, que a veces no pueden ir ni al baño, y eso también se ha documentado, ¿no? Entonces, es ese tipo de cosas que
aparte del problema de salud física, tienes que enfrentarte al problema de salud emocional, porque la sociedad simplemente no puede dejar de estarte estigmatizando por tu cuerpo y conviertes al cuerpo en un campo de batalla. Sí, Ay, perdón, ¿puedo nomás ahí a nada decir? Quería mandarle un saludo a mi mamá que puso que no le haga caso a Jessica porque es mala influencia y que las mamás siempre tienen la razón. Nada, pues me da mucha alegría vernos justo en estos círculos de mamás, hijas y todo discutiendo este tema porque pues sí, ¿no? Con los diferentes puntos que podamos ver aquí es muy hermoso. Y nada más quería apuntar, Ernesto, porque hace rato lo apunté mentalmente y se me olvidó decirlo, que decías esto de las mujeres que se visten de cierta forma para dar el clima, ¿no? Que es como el cliché porque es una imposición horrible. Pero también creo que es importante reivindicar el otro lado, ¿no? Porque hay, pues también justo como una crítica a quienes eligen vestirse de estas maneras, ¿no? Salir semidesnudas a la calle o justo tomarse fotografías al cuerpo y demás. El tema creo que es, o incluso, ¿no? Quienes deciden modificarlo de una u otra forma, ya sea superficialmente, aquí tenemos, ¿no? Pelos morados, azules de Dani, yo ahorita lo traigo güero, pero bueno, o sea, como que vamos cambiando esta forma. Digo, yo también, pues obviamente abro Instagram y veo el filtro que me pone, ya sabes, así 1 kilo menos de cachete y todo, y pues es muy tentador, ¿no? Pero creo que la diferencia es que sea una decisión, digamos, propia, con un ambiente sano al que nunca hemos llegado, ¿no? Que yo pueda salir en bikini a la calle o vestida completamente, porque yo lo escogí, porque es algo que no me representa a mí me da gusto y no justo por cumplir con estos estándares impuestos desde tantos lugares. Nada más cerrar, además de todas estas presiones que ya decían muy bien Jessica, Violeta, bueno, tú también y Dani, pues hay institutos falsos, ¿no? Este caso del International Life Science, que son grupos de cabildeo en los que están Nestlé y Coca-Cola y falsos que inciden en política pública, que ponen funcionarios. Por ahí hay un trabajo de PopLab espectacular sobre cuánta gente de esta industria ha pasado en la puerta giratoria inversa al gobierno, ¿no? Entonces, no es nuestra culpa, claramente, pues, ni estos hábitos, ni estas ideas son cosas que se nos han impuesto. Entonces, tenernos paciencia y sobre todo cariño. A veces como que cuesta trabajo aceptar ideas, ¿no? Con las que no nos enfrentamos todos los días, pero justo si no empezamos a hacerlo desde lo individual, pues estos sistemas no se van a caer. Entonces, a lo mejor en vez de como rebatir con tanta fuerza estas ideas que estamos poniendo aquí sobre la mesa, valdría la pena que las escuchen, ¿no? Que solo escuchen estos argumentos que estamos poniendo aquellas personas en el chat que los como que rebaten con tanta fuerza. Yo quisiera comentar ahorita a partir de lo que dice Luisa, que Jessica también es muy, muy brillante siempre en sus comentarios. Sí. No se escapa de esto, de que es brillantísima, ¿no? Y nada más, por último, sobre todo a partir incluso de lo que estaba diciendo ahorita Jessica de lo normal y de los cuerpos anormales, bueno, no olvidemos que también ya este filósofo, ¿no? Michel Foucault trabajó todo de los anormales, y todos los anormales o estaban en las cárceles o en los psiquiatras, ¿no? Y hoy me ha hecho pensar mucho esto que decía ahorita Daniela en torno a la campaña que se gesta contra el hijo de López Obrador, el menor, ¿no? Otra vez por su situación física, ¿no? Entre otras, porque estar en Londres, pero en particular ahorita aquí lo de su situación física. Y parte de la campaña que hemos estado viendo se dice, bueno, mala alimentación, y hacen una lista, pero al final dicen falta de amor, falta de cuidado, falta de cariño, o sea, en esta parte emocional ya, y bueno, pues eso también es parte de una discusión que deberíamos de traer aquí, ya será en otro momento, ¿no? En otro, pero me parece también aquí fundamental traerlo de qué es lo anormal. Lo anormal es desde esta perspectiva, lo pongo entre comillas, si tienes estas características físicas, algo ocurre de manera emocional y entonces debes ir al psiquiatra, ¿no? Entonces, bueno, es parte de la campaña que se está gestando en eso. Sé que tenemos que, ya no sé, Ernesto, si nos va a dar tiempo de Ya nos acabó la hora con este tema. Imagínate si despertó pasiones el tema. Yo ahorita recordando, escuchando a Cristina García, ahorita que la leíamos y escuchando a Daniela y a la mamá de Luisa, me recordé de ese cuento de Mafalda, que está este niño, está Mafalda acostada en la playa y se oye la voz de una madre diciendo: Ricardito, cúbrete, ponte el gorrito porque te va a pegar mucho el sol. Ricardito, no te acerques al agua porque te vas a mojar. Ricardito esto, Ricardito otro. Y Mafalda dice:
Siempre se ha dicho que una madre lo es todo en la vida. Lo que no se dice es todo lo que puede llegar a ser una madre. No, Tal cual. sí, que Oye, y está esta consigna feminista también de contra toda autoridad menos mi mamá, ¿no? Entonces, pero bueno, eso no es lo mismo a que no siempre tengan la razón en sus juicios a nosotras, porque también les atraviesa esto mismo que a nosotras, ¿no? La publicidad, los medios. No, sí. y bueno, yo nada más les digo que sí, yo recuerdo a mi abuelita, ahorita que estábamos hablando de cómo se traspasan, ¿no? Mi abuelita, mi hermano, cuando decía, yo no me voy a casar, abuelita, me voy a casar con una negrita, le decía, de más. Mi abuelita ponía de cómo puede ser, ¿no? Tú no te puedes casar con alguien negro, ¿no? Entonces, es como ha cambiado la sociedad también. Por supuesto, mi abuelita era maravillosa, ¿no? Y un saludo, por cierto, a tu mamá, Luisa, un gran abrazo. Pero así, así son las cosas, y uno cambia, y por eso es maravilloso que tengamos estos espacios para hablar, ¿no? Y ya. Un gran abrazo en serio a la mamá de Luisa, sí, con todo el Pues Muchas sí. gracias, querida. Y a la hija de Dani, que creo que también anda por ahí escuchando, ¿no? No sé quién más esté por ahí. Ya se fue a comprar algo, ya se fue con un encargo o algo para no estar escuchando estas malas influencias. A la hija de Daniela, viva la rebeldía, eso. Sí. Sí, pero no todos los días, porque a veces a la cierta edad, no, bueno, y hay ciertas cosas en las que también dices, alguna vez teníamos una discusión y yo le dije algo así como que, pues sí, tú puedes tener la adolescencia, pero yo la menopausia o alguna cosa así que era como de, pues sí, o sea, los cambios hormonales los tenemos las mujeres desde toda la vida y todo el tiempo, y son unas recargas tremendas, ¿no? Y también por eso tienes muchas estigmatizaciones, porque hay un entendimiento de lo que tienen que hacer los jóvenes, un entendimiento de cómo tenemos que ser los adultos, lo que decía Jessica de las canas o no las canas, o sea, es un poco, creo que el tema de discusión tiene que ser eso. Más allá de los efectos que puede generar un estigma y estarnos fijando en la vida del vecino, hay un asunto de acceso a derechos que marca ese estigma. O sea, que ese estigma genera que unos tengan más derechos que otros. Y entonces ahí es donde, pues sí tenemos que poner atención, porque ¿por qué va a tener más derechos uno por ser blanco, delgado, alto, ¿no? Hombre, que una mujer indígena que no habla español, que no sigue los estándares estéticos que tenemos? ¿Y por qué tenemos que obligarla a que se convierta en otra cosa que no es lo que es para que pueda salir de la pobreza? Que ese es el tema, es la discriminación. Ese es el tema del que estamos hablando, no la defensa de la mala alimentación. Pues sí, y el estereotipo y el estigma, porque fíjense que a la hora que estaba buscando imágenes para abordar este tema, por ejemplo, de modelos con el cuerpo robusto, pues bueno, la mayoría de las imágenes es en traje de baño o en ropa interior, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué tienen que la mayoría de las imágenes es otra vez centrada en el cuerpo de la mujer? Vaya que sí es esto todo un tema. Jessica Cermeño, Daniela Pastrana, Luisa Cantú, un escandaloso placer, como siempre. Y créanme, la gente ha celebrado muchísimo esta mesa, muchos comentarios ahí. Pues es un tema que finalmente a quién no le va a tocar, ¿no? Así que pues muchas gracias. Un abrazo, Jessica. Y que bueno, a mí tampoco me había tocado con Violeta, y estoy muy feliz, Violeta. Estés aquí con nosotras. Buen estrenón, sí. Un abrazo. Buen jueves. Ay.